Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisa y hoy estaré proveyendo varios precios sobre las monedas de 1958, el Washington Quarter. Y por favor, quiero que presten atención a ciertos detalles que estaré hablando sobre esta moneda de 25 centavos. Tengan en consideración que el valor dependerá no solamente de la cantidad producida en estas monedas, sino también del grado. Bueno, me refiero a las condiciones de la moneda, su atractivo visual, el tipo de composición, si tiene errores, si tiene variedades, entre otros puntos. Y si a usted le gustan estos tipos de videos, porque no solamente pueden observar las imágenes, sino el porqué de dichos precios, estoy segura que se aprovecharán de toda la información. Por lo tanto, si todavía no se ha suscrito, los animo que lo hagan. Y no se olviden activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Y en ocasiones me gusta dar una breve introducción a la historia durante la fecha de la moneda, porque de esta manera podemos comprender el por qué algunas monedas son más valiosas que otras y en ocasiones tiene que ver la historia del valor que tenga la moneda. En este caso hubo una recesión económica y se dice que fue una de las más significativas entre 1945 y también 1970. O sea que la recesión duró solo como 8 meses aproximadamente y fue anulada en su mayor parte por la fuerte crecimiento económico que comenzó en mayo de 1958. De hecho, esta recesión influyó directamente en la demanda de las monedas en la Casa de la Moneda y hasta hubo una disminución con respecto a la emisión de la moneda de 1957. Y esta acuñación reducida hace que en 1958 sea la segunda acuñación más baja de las emisiones de la moneda Washington producidas en Filadelfia. Sin embargo, las ventas de las monedas que están en conjunto, o sea, en set, aparentemente no se vieron muy afectadas para ese tiempo durante esa recesión económica. De hecho, hoy en día estas monedas en set han sido uno de los mejores a la hora de calificar y a menudo con un tono distintivo como resultado del contenido de azufre del empaque que proviene de estos conjuntos. Y hoy en día a menudo se pueden adquirir entre 115 a $150. Ahora presten atención a lo que les voy a mencionar. Curiosamente, en 1958, la Casa de la Moneda también acuñó varias monedas de 25 centavos que se consideran tipo B en el lado reverso de la moneda. Lo que pasó es que se utilizaron troqueles que eran en realidad troqueles de prueba retirados. Pero hablemos ahora de cómo se está vendiendo estas monedas Washington de 1958 en el mercado actual. Tristemente les tengo que decir que cuando se coleccionan monedas, el valor de las monedas pudieran subir como también pueden bajar su precio por diferentes razones. En este caso, ¿recuerdan que la producción de esta moneda había caído? Por lo tanto, los coleccionistas como los comerciantes se apresuraron a comprar tanto ejemplares como fueran posible directamente de la Casa de la Moneda y sacarlos rápidamente de circulación. Y como resultado, se conservaron miles de rollos sin circular. Y si usted tuviera una moneda en calificación más baja, o sea que es bastante gastadita y feíta, la moneda de 1958 solo valdría por su contenido de plata, o sea, aproximadamente $3.25. Sin embargo, si la moneda estuviera calificado en grado MS64, tiene un valor de entre 25 a $30 y este precio se mantiene relativamente estable
hasta que llegue como al grado MS66, incluso en monedas con buenas tonificaciones, como con un brillo completo, un atractivo, o sea, tiene atractivo visual y pudiera valer entre 30 a $35 en MS66. Ya, bueno, ya les voy a mencionar un ejemplo en grado MS66 más que Heritage Auction, que es una casa de subasta, vendió con un anverso gris manchado relativamente poco atractivo en el 2019 por un precio alto de $210. Pero esto no siempre es así. Pero estos precios, como les dije anteriormente, pueden variar porque curiosamente hubo una venta en eBay durante el año pasado de la moneda en grado MS64 y también lo pueden ver hasta MS66, que se llegó a vender en $20. O sea, recuerden que la demanda de los coleccionistas es importante a la hora de vender, porque si no hay coleccionistas no hay venta. Y les daré otro ejemplo en un grado más alto, tal como MS67, donde la casa de subasta Heritage Auction vendió una de estas monedas por $336. Y esto fue en agosto del 2022, no hace tanto. Este ejemplo, con un acuñamiento relativamente débil, muestra, sin embargo, un espectacular desvanecimiento amarillo rojizo en el lado anverso como color azulito, ¿no? Y un color arcoíris en el lado reverso de la moneda. Pero no siempre se consiguen precios, estos tipos de precios por ese grado. Todavía se venden en eBay algunas monedas en grado MS67 por tan solo 40 a $50. Sin embargo, es curioso ver que si la moneda está en grado MS67 más y calificados tanto por NGC como por PCGS, que son compañías que certifican moneda, este tipo de moneda se vuelve bastante raro rápidamente y generalmente se subastan entre 500 a $950. Y si se vendieran en eBay, pues pudieran venderse aproximadamente en $400. Por último, les cuento que hubo un único registro de venta pública en una moneda de 1958, Washington Quarter, y fue de la venta de rarezas en Chicago, de Bookworth, en la casa de subasta de Bower Merena Gallery en abril del 2008. En verdad que fue hace bastante tiempo, donde la moneda se llegó a vender por más de $4,000. Muy buena venta, ¿verdad que sí? ¿Y qué les pareció este video? Déjenme un comentario, lo apreciaría mucho. También, si necesitan asesoría o enviarme alguna moneda o billete de su país como una forma de donación, como también me pueden escribir para saludarme, pues aquí les voy a dejar mi dirección postal. Y bueno, hasta aquí es mi video. Muchas gracias por su gran apoyo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.